Bienvenidos, nuestro grupo es el número 2 y vamos a hablar sobre la distrofia muscular de Duchenne. Los integrantes son Doménica Larrea, Shirley Almeida, Andrea Vaca, Yanela Torres y Glenda Hernández. A continuación, veremos el contenido. Como punto 1 está la incidencia, como punto 2 está la genética, en el punto número 3 la relación entre las alteraciones del gen y el fenotipo afectado, como punto número 4 está otros aspectos, como punto 5, árbol genealógico y como punto número 6 el diagnóstico. Primero tenemos que saber que la distrofia muscular de Duchenne, o también conocida como DMD, es una miopatía progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad muscular. Su causa va a estar dada por una mutación en el gen DMD que va a producir una degeneración y debilidad muscular. Esta debilidad comienza en los músculos de la cintura pélvica, posteriormente en los músculos flexores del cuello, este progresa hacia la cintura escapular, los músculos distales de las piernas y el tronco. La edad media de fallecimiento es de 18 años. En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, es de alrededor de 1 en 3.500 neonatos varones. Los tipos de herencia. La herencia de la distrofia muscular de Duchenne es recesiva, ligada al cromosoma X. Una condición se considera la cual está ligada al cromosoma X si el gen mutado que causa la enfermedad se encuentra en el cromosoma X. Uno de los dos cromosomas sexuales, ya sea el cromosoma X o Y, en los varones que tienen un solo cromosoma. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí habrá una copia mutada de este gen en cada célula y esto es suficiente para causar la enfermedad. Por su parte, en las mujeres, estas tienen que presentar dos cromosomas X. Una mutación deberá estar presente en ambas copias del gen para poder causar esta enfermedad, debido a que es poco probable que las mujeres tengan dos copias alteradas de este gen. Por lo tanto, se entiende que los varones son más afectados con enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, que es mucho más frecuente que las mujeres. Cuando una mujer tiene una copia mutada de este gen en sus cromosomas X, es llamada mujer portadora. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer portadora puede transmitir el gen mutado, pero por lo general no va a presentar ni señales ni síntomas de la enfermedad. Sin embargo, sí puede tener debilidad muscular, ciertos calambres y también un mayor riesgo a desarrollar anomalías del corazón, lo cual también va a incluir una cardiomiopatía. Para explicar un poco el hecho de que las mujeres que son portadoras, pueden tener unos síntomas más leves, moderados o severos. Esto se explica debido al proceso llamado inactivación del cromosoma X. ¿A qué se refiere este proceso? A que una de las dos copias del cromosoma X que la mujer tiene se va a inactivar al azar. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto más células en el cuerpo con el cromosoma X que está mutado, inactivado, va a haber menos síntomas. Sin embargo, si se encuentran más células con el cromosoma X normal, entonces aquí se van a presentar más síntomas. El trastorno o defecto genético que va a presentar la distrofia muscular de Duchenne es que va a debilitar de forma progresiva los músculos del cuerpo. Esto será provocado por la presencia de una información genética la cual será incorrecta, o también por la ausencia de esta información genética, la cual es muy necesaria para producir las proteínas que permiten fabricar y conservar los músculos sanos. Todos los tipos de mutaciones reportadas de la distrofia muscular son enfermedades que producen debilidad muscular. Las más comunes son la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, y estas son causadas por variaciones del gen DMD, uno de los más grandes del genoma humano, el cual está compuesto por 79 exones y 7 promotores, los cuales están ubicados en la región XP21.
Este gen se expresa en el músculo esquelético, cardíaco, también en las células neuronales, músculo liso, y lo que va a producir es que al momento de traducirse, este se va a presentar en distrofina. ¿Esto qué es? Es una proteína que forma parte del complejo proteico asociado a la distrofina, cuya función principal es estabilizar el sarcolema y proteger a las fibras musculares del daño y también necrosis ocasionadas por la contracción a largo plazo. Algo que cabe recalcar es que los casos de DMD son más graves debido a que la distrofina se va a presentar de forma muy reducida, no funcional, y muchas veces va a tener una ausencia total, debido teóricamente a variaciones fuera del marco de lectura en el gen DMD. Por su parte, en los casos de DMB, que es la distrofia muscular de Becker, las variaciones se encuentran dentro del marco de lectura. Es decir, sí se va a expresar una proteína incompleta pero funcional, y por lo tanto va a tener un mejor pronóstico o un pronóstico más alentador para el paciente. La localización cromosómica del gen que va a provocar la distrofia muscular de Duchenne o la distrofia muscular de Becker se va a producir en el cromosoma X. Un niño hereda un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre. Y solo el cromosoma X puede tener o va a tener el gen modificado, el cual va a ser el que va a provocar el DMD, distrofia muscular de Duchenne, o DMB, distrofia muscular de Becker. Las características estructurales del gen es que aquí los errores del código del gen DMD son los responsables de estas enfermedades, como ya se ha mencionado anteriormente, la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma X. El gen DMD codifica la proteína distrofina, que se trata de un polipéptido esencial, el cual va a permitir mantener la estructura mecánica de la fibra muscular. Por lo tanto, estas enfermedades que ya han sido estudiadas están ligadas al cromosoma X, ya que son determinadas por mutaciones en este gen y tienen un patrón de herencia recesiva. Este gen DMD está formado por 3000 pares de bases, lo que lo convierte en el gen más grande que se ha encontrado en humanos. Contiene 79 exones, los cuales codifican para la síntesis de la proteína distrofina. Además, la transcripción del gen en ARN mensajero está bajo el control de 8 promotores, los cuales van a gobernar los procesos de expresión en diferentes tejidos y va a generar varios tipos de proteínas y las diferentes isoformas, las cuales van a estar de manera específica y producidas de diferentes formas en los tejidos del organismo. La distrofina es una proteína que se encuentra en las células musculares. Es parte de un grupo de proteínas que va a trabajar en conjunto para fortalecer las fibras musculares y protegerlas de lesiones cuando los músculos se contraen y se relajan. La distrofia muscular de Duchenne se debe a la ausencia de distrofina, provocando daño al sarcolema ante el estrés mecánico, pérdida de la homeostasis del calcio intracitoplasmático y la degeneración de la fibra muscular. Esta fibra se va a necrosar y los intentos de regeneración son insuficientes hasta que gran parte de este tejido sea sustituido por tejido fibroadiposo. Se expresa fundamentalmente en el músculo esquelético y cardíaco, pero existen isoformas que se van a expresar de forma selectiva en otros órganos, como por ejemplo el cerebro. Sus afectaciones se pueden clasificar en afectaciones motoras, respiratorias, cardíacas, osteoarticulares y cognitivas. En primer lugar tenemos a la afectación motora. Esta se suele observar en los 3 primeros años de vida, ya que el niño va a presentar un retraso en la caminata, va a tener caídas frecuentes o va a empezar a caminar de puntillas.
En la exploración ya se va a mostrar debilidad axial al intentar incorporarse del cúbito y debilidad en la cintura pélvica. Con el pasar de los años va a comenzar a perder más fuerza aún de proximal a la distal, afectando también a la cintura escapular. Esta debilidad va a provocar una forma peculiar de caminar, ya que va a tener balanceos de cadera para dar una mejor estabilidad al cuerpo. Finalmente, antes de los 13 años de edad, va a perder por total la marcha. En la afección respiratoria, la función ventilatoria se va a deteriorar en paralelo a la progresión de la debilidad. La tos es inefectiva y aparece hipoventilación nocturna, que posteriormente se volverá diurna, que se debe sospechar ante cefalia, cansancio, falta de concentración y disminución del apetito. El fracaso respiratorio es una de las principales causas de muerte. Luego tenemos a la afectación cardíaca. Esta se detecta trastornos de la conducción y miocardiopatías hipertróficas o dilatadas a partir de los 10 años de edad. La escasa movilidad que van a presentar va a favorecer que en muchas ocasiones se trate de una miocardiopatía subclínica. Sin embargo, más del 20% de los casos fallece por causa cardíaca. En la afectación osteoarticular aparecen contracturas y retracciones en las articulaciones. El 90% de los casos va a desarrollar escoliosis. Va a progresar rápidamente por el crecimiento puberal e influye negativamente sobre la función respiratoria, la alimentación y la postura. El riesgo de fracturas es alto, tanto por las caídas como por la aparición de osteoporosis debido a la reducida movilidad. Luego tenemos la afectación cognitiva, que aunque esta es una enfermedad muscular, puede ocasionar problemas cognitivos por la expresión del nivel cerebral en isoformas de la distrofina. Globalmente, el cociente intelectual de los pacientes está una desviación estándar por debajo de la media y se puede encontrar deficiencia intelectual en el 20 al 34% de los casos. Es habitual que afecte principalmente a la inteligencia verbal. Entre otros aspectos de la distrofia muscular de Duchenne, tenemos como primero a la heterogeneidad de locus o alélica. Esta es la existencia de diferentes mutaciones, ya sea en un solo locus, a lo que se denomina mutaciones alélicas, o en diferentes locus, a lo que se conoce como mutaciones no alélicas. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, estas son un claro ejemplo de una mutación alélica, ya que ambas presentan signos y síntomas clínicos similares de gravedad debido a los distintos tipos de mutaciones en el mismo gen. Luego tenemos la expresividad variable. Cuando hablamos de expresividad variable, como podemos observar en la primera figura, hacemos referencia a la variación de las manifestaciones clínicas, el tipo y la severidad de un trastorno genético entre individuos afectados, incluso de la misma familia. La expresividad de esta patología es muy variada, originando dos enfermedades distintas dependiendo de la magnitud de los síntomas y los signos que se presenten. Hablamos de una distrofia muscular de Duchenne cuando el cuadro clínico es muy grave y se produce tempranamente, y de una distrofia muscular de Becker cuando es leve y se expresa más tardíamente. Luego tenemos la penetrancia y, como podemos observar en la segunda figura, esta es cuando todos los individuos que presentan la mutación patológica manifiestan signos clínicos. Ambas distrofias mencionadas anteriormente, tanto Duchenne como Becker, presentan penetrancia completa, es decir, que si se presenta el genotipo característico de la patología, siempre se va a expresar la enfermedad. Cabe recalcar que ambas distrofias musculares son enfermedades ligadas al cromosoma X, por ende son padecidas por los varones. Tenemos la anticipación genética. ¿Qué es la anticipación genética? Observando la primera figura nos podemos dar cuenta que no es nada más y nada menos que los signos y síntomas de algunas personas y de algunas afecciones genéticas, las cuales se van a tornar más graves o van a aparecer en edades más tempranas a medida que el trastorno va pasando de una generación a la siguiente. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, los niños que presentan esta patología siguen un patrón normal de desarrollo durante los primeros años de vida.
A medida que pasa el tiempo, empiezan a desarrollar problemas con el movimiento, como por ejemplo, se empiezan a tropezar, tienen dificultades para subir escaleras o andar en puntillas. Es una enfermedad progresiva. Esto significa que los problemas empeoran con la edad. Cuando llegan a la etapa de la adolescencia, la debilidad muscular de todo el cuerpo le ocasiona problemas cardíacos y respiratorios. Tenemos también la impronta genética. Cuando hablamos de impronta genética hacemos referencia a que un gen se expresa dependiendo del sexo del progenitor que le haya transmitido. Como ya lo hemos venido mencionando, la herencia de la distrofia muscular de Duchenne es recesiva ligada al cromosoma X. Una condición se considera ligada al cromosoma X si el gen mutado que causa la enfermedad se encuentra en el cromosoma X, uno de los dos cromosomas sexuales. Como podemos ver en la figura, este es el ejemplo de la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Tenemos una madre que no está afectada por la enfermedad, pero sí la porta. Por ende, si llega a tener una hija, también no va a estar afectada por la enfermedad, pero sí la va a portar. Pero si tiene un hijo, este va a padecer de distrofia muscular, ya sea de Duchenne o de Becker, siempre y cuando el gen, el cromosoma que va a transmitir la madre al hijo, esté mutado. Como punto 5 tenemos el árbol genealógico. Primero, hay que reconocer los símbolos que se encuentran presentes en las representaciones gráficas de los árboles genealógicos. Aquí observamos a una mujer portadora, es decir, que es capaz de transmitir la enfermedad. En este caso, la distrofia muscular Duchenne. Después vemos a un individuo masculino sano representado en un cuadrado. Este cuadrado pintado en celeste representa un individuo masculino afectado con la distrofia muscular Duchenne. Y aquí observamos a un cuadrado con una flecha que representa al individuo que realiza la consulta genética. De este lado de acá observamos al gen normal que está representado con una letra de mayúscula y a un gen mutado que está representado con una letra de minúscula. Como ya sabemos, la distrofia muscular Duchenne es una enfermedad que tiene un tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Como se observa en este árbol genealógico, aquí hay una mujer portadora. Acordemos que la mujer tiene dos cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. En este caso, a la mujer ser portadora, tiene que tener en uno de sus cromosomas X un gen mutado y el otro no, porque es heterocigota y es portadora. O sea, la mujer no tiene síntomas de la enfermedad, como es el caso. Ahora, al unirse con un hombre que es sano, van a tener su descendencia, que en este caso es la 2-2 y la 2-3, son portadoras también, son dos mujeres, es decir, que heredaron un cromosoma X, en este caso del padre, y un cromosoma X de la madre. El padre no presenta la enfermedad, es sano, en cambio la madre es portadora, es decir, tiene un gen mutado. Pero para padecer la enfermedad hay que tener un gen mutado en doble dosis. Como es recesiva, deben ser, en este caso, 2 de minúscula. Ahora, este individuo realiza su consulta genética porque ya está viendo que la enfermedad de la distrofia muscular Duchenne se está segregando en la familia, en este caso de su esposa. Vemos que su hermana es portadora. Al unirse con un individuo, tiene 2 hijos, un varón y una mujer, representados por 3 en la generación 3.1 y 3.2, y vemos que nace un hijo de este matrimonio con la distrofia muscular Duchenne. Entonces, él quiere saber qué probabilidad hay de que su esposa, si tienen un hijo, nazca con la distrofia muscular Duchenne. Okay. En este caso, la mujer es portadora. Sin embargo, el hombre le hereda a su hijo el cromosoma Y, mientras que la madre hereda a su hijo el cromosoma X, que tiene un alelo mutado del gen de MD. Ya.
Eso quiere decir que este hombre es hemicigoto y aunque exista un alelo dominante, como solamente hereda una X, que en este caso es de la madre, con un alelo recesivo para esta enfermedad y el tipo de herencia es recesiva ligada al cromosoma X, este niño padece de la enfermedad de la distrofia muscular Duchenne, mientras que la hija sigue siendo portadora, pues recibió un cromosoma X con un alelo mutado y un gen y un alelo normal, o sea que está sano. Ahora, este individuo que solicita la consulta genética debe saber que su esposa es portadora, es decir, es capaz de transmitir la enfermedad de la distrofia muscular Duchenne y que en cada embarazo las mujeres portadoras, en este caso su esposa, tiene un 50% de probabilidad de que sus hijos varones estén afectados, en este caso con la distrofia muscular, mientras que sus hijas tienen un 50% de probabilidad de ser portadoras. Cabe decir que la enfermedad de la distrofia muscular Duchenne tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X y que para que la enfermedad se exprese se necesita de un alelo mutado en doble dosis. Sin embargo, existe un fenómeno conocido como la inactivación del cromosoma X que ocurre de forma aleatoria, en donde lo normal sería que el cromosoma X que presenta la mutación se inactive y quedaría activo el cromosoma X que no presenta la mutación. Sin embargo, si se inactiva desafortunadamente el cromosoma que no presentaba la enfermedad, es decir, que estaba sano, y queda el cromosoma X que presentaba la mutación, o sea, está activo, se habla de una inactivación incompleta del cromosoma X. Y eso quiere decir que la mujer, aunque es portadora, puede sufrir los síntomas de la enfermedad. Los marcadores séricos. Las concentraciones séricas de creatinina quinasa están elevadas en niños con distrofia muscular de Duchenne antes de la aparición de cualquier signo clínico de la enfermedad. Los niveles aumentados son incluso observados entre los recién nacidos. En la biopsia muscular, en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, se observa la ausencia completa de la proteína, aunque en ocasiones se pueden ver algunos grupos de fibras que contienen distrofinas llamadas fibras revertidas, las cuales pueden presentarse debido a alteraciones secundarias en el gen de la distrofia muscular de Duchenne. En la electromiografía es una herramienta útil en varios tipos de desórdenes musculares para establecer el daño que presenta el paciente. Los hallazgos miopáticos de la electromiografía soportan el diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne. El otro método, que es el diagnóstico genético, el objetivo de esta prueba es hacer una caracterización completa de las variantes genéticas con significancia clínica de la distrofia muscular de Duchenne y establecer la causa de la enfermedad a nivel molecular. Con los resultados de las pruebas genéticas se obtiene la información requerida para realizar asesoría genética, pronóstico, plan de rehabilitación y la evaluación de uso de terapias indicadas para variantes de moleculares específicas. Ahora el tratamiento, que son dos, puede ser el farmacológico y el no farmacológico. En el farmacológico incluye la prednisona, que se ha recetado habitualmente porque los beneficios son mayores que los efectos secundarios. Su uso redujo significativamente el número de cirugías de esclerosis. Retrasó el uso de la ventilación asistida, pero no influyó en la incidencia de la miocardiopatía. El otro fármaco es el Deflazacort, que mejora la fuerza y la función motora cronometrada y retrasa la edad con pérdida de deambulación en 1.4 a 2.5 años, para mejorar la función pulmonar. Es decir, que reduce la necesidad de cirugía de esclerosis y retrasa el inicio de la miocardopatía a los 18 años.
En la hormona de crecimiento, esto aumenta la tasa de crecimiento, mejora algunas funciones motoras sin efectos secundarios o cambios en la función cardíaca. Sin embargo, a medida que el paciente crece, la masa muscular y el peso aumentan, sin mejorar la fuerza muscular. El ISA y el ARA es la opción terapéutica de la primera línea, ya que es el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, previo a la aparición de signos de difusión ventricular para tratar de retrasar su inicio. Ahora, en el tratamiento farmacológico, la fisioterapia es un tratamiento fundamental a la hora de tratar este tipo de síndrome. Tiene como objetivo principal mantener la función muscular el mayor tiempo posible y evitar o retrasar la aparición de contracturas y esclerosis. El ejercicio. Los niños con distrofia muscular de Duchenne, que son ambulatorios o que están en la etapa inicial no ambulatoria, deben participar en el ejercicio aeróbico regular su máximo, o sea que suave, para evitar la atrofia. Por último tenemos la nutrición. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueden estar en riesgo de bajo peso o sobrepeso. Los objetivos de la atención nutricional son prevenir el sobrepeso, la desnutrición y promover una dieta saludable